agradecer al comité organizador de Oftalmo Córdoba, a nuestros hermanos de este comité, por habernos invitado a la Sociedad Venezolana de Oftalmología a dar este simposio en donde queremos hacer un breve paso desde la superficie ocular hasta la retina. Para empezar, pues quiero invitar a la doctora María Alejandra Benavides a que pase para el panel, por favor, se siente aquí adelante con nosotros. Y bueno, quiero presentarles al doctor Jorge Pérez Bustamante, quien es especialista en cirugía refractiva, córnea y catarata, y que adicionalmente es nuestro secretario de publicidad dentro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Bienvenido, Jorge, y adelante. Bueno, muchas gracias, Sigfrido. Muchas gracias al comité organizador, Oftalmo Córdoba, que son casi como familias, casi venezolanos, que nos han apoyado en las buenas y en las malas. Y es para nosotros un placer inmenso estar aquí con ustedes después de varios días de viaje. Lo que le vengo a hablar son dos dispositivos que cambiaron la historia de mi consulta de ojo seco, porque previo a esto la verdad que no teníamos muchas posibilidades más que lágrimas artificiales y alguna otra gota para esos pacientes que sufren de ojo seco, y la venida del Lacridiac y el Lacristim cambiaron radicalmente mi consulta de ojo seco. Sabemos que el 80% de los ojos secos es ojo seco evaporativo, por lo cual la herramienta del IPL funciona muy bien. Como les dije, vamos a hablar sobre el Lacridiac y el Lacristim. Voy a saltar este video por cuestiones de tiempo, y sabemos que el Lacridiac, con el Lacridiac vamos a poder medir cuantitativamente cuatro exámenes específicos. En el primer caso les voy a hablar del NIUT, que es el test de ruptura lagrimal no invasivo, donde el aparato, a través de unos anillos de Plácido, va a determinar en qué lugar y en cuánto tiempo se rompe la lágrima en la superficie ocular, y a través de un mapa de colores como una topografía nos va a determinar en colores calurosos dónde se rompe la lágrima y en qué tiempo. La meibografía, que es este examen que nos va a determinar la cantidad de pérdidas anatómica y cuantitativa de las glándulas de meibomio que tenemos en el párpado inferior o en el párpado superior, dependiendo de lo que queramos hacer, y nos va a dar en porcentaje la cantidad de pérdidas anatómica de las glándulas de meibomio. Además de esto, contamos con la interferometría, que no es más que la cuantificación de la calidad de la grasa que tiene la lágrima. Este es un examen que al final uno tiene que comparar con pacientes modelo, y uno le va a dar una denominación de si es leve, moderado o severa la cantidad de grasa que tiene la lágrima o no. Además de esto, nos da la posibilidad de medir el menisco lagrimal en el párpado inferior. Luego de que ya tenemos determinado, diagnosticado y cuantificado el nivel de ojo seco que tiene el paciente, procedemos a hacer el Lacristim o el IPL, y sabemos que el IPL es un procedimiento muy parecido a un láser, con algunas diferencias, sobre todo en la emisión desorganizada de las ondas de luz que emite la luz pulsada intensa, por lo cual no se puede denominar como láser, pero es muy parecido. Sabemos que la longitud de onda que emite este equipo está entre 500 y 1200 nanómetros, y que funciona particularmente o específicamente de 4 maneras. La primera, que mejora la expresión del meibo induciendo calor, coagula o disminuye la cantidad de neovasos que se producen o que se generan en el borde libre del párpado, acelera el metabolismo de la grasa de las glándulas de meibomio y tiene una estimulación simpática. Además, también está demostrado que tiene una efectividad para matar el Demodex, que es este parásito que vive en el borde de la pestaña, que induce blefaritis y que no ayuda a los ojos secos. El procedimiento es un procedimiento bastante rápido, bastante sencillo, con pocas complicaciones. Consiste en limpiar la superficie de la piel con agua micelar. Después colocamos un poco de gel como el que utilizan los obstetras para hacer los ecos a nivel de la cara en ambos lados, y luego hacemos la aplicación del IPL en 4 puntos, en la parte más temporal, y dividimos el párpado en tres tercios y hacemos
la emisión de la luz en 3/3 del párpado. Para mí ha sido muy importante hacer la expresión de las glándulas después de cada sesión, cuestión que está en… nadie sabe si realmente es lo que se debe hacer, pero particularmente a mí me ha funcionado. Yo hago en todas las sesiones la expresión de las glándulas de meibomio. El tratamiento consiste en 3 sesiones con diferencia de 15 días, uno al día 0, uno al día 15 y otro al día 30. Y como les digo, yo particularmente sí hago expresión de glándulas en todas las sesiones. ¿A quién le vamos a hacer y cuáles son las indicaciones del IPL? Bueno, particularmente los pacientes que tienen ojos secos, que tienen difusión de glándulas de meibomio, pero nosotros como somos cirujanos refractivos y cirujanos de catarata, le estamos haciendo el Lacridac y el Lacristim a todos los pacientes que vayan por lo menos a cirugía de facorrefractiva con lentes premium. Y ya le voy a explicar al final por qué. También lo estamos haciendo en pacientes que tienen ojo seco producto de enfermedades inmunológicas y en pacientes que tienen tratamientos con glaucoma de larga data. Además, decidimos hacer un trabajo de investigación en la Unidad Oftalmológica de Caracas con la doctora Granco, que fue mi fellow el año pasado, donde determinamos que el cuestionario OSDI, que es el cuestionario más universal para todo el tema de ojos secos, hubo una mejoría estadísticamente significativa en todos los pacientes que se les realizó el IPL. Pero nos dimos cuenta que no solo eso, sino que los pacientes que tenían ojos secos severos fueron los que más mejoraron. Hubo una mejoría estadísticamente significativa del test de ruptura lagrimal no invasivo, pasando de 6 segundos aproximadamente a 8.2 segundos, siendo estadísticamente significativo. Además de esto, nos dimos cuenta que la capa lipídica o la cantidad de grasa que tenía la lágrima posterior a las 3 sesiones de IPL fue estadísticamente significativo, mejorando de 26 nanómetros a 35 nanómetros. La morfología de las glándulas de meibomio también tuvo una mejoría estadísticamente significativa, donde el porcentaje de las pérdidas de las glándulas de meibomio mejoraron de 27% a 18%, siendo estadísticamente significativo. Como les dije, creo que es primordial realizar la expresión de las glándulas. Aquí vemos cómo ya vemos que la salida de la grasa ya es menos pastosa y más líquida como debe ser. Esto es un paciente que ya a la segunda sesión vemos cómo la cantidad de grasa líquida que sale a través de las glándulas es mucho mejor. Y lo más importante en estos pacientes, como le digo, esto es un paciente que se le hizo una topografía pre-IPL y nos damos cuenta que las queratometrías estaban en 42.2 y 43.5 y post-IPL mejoró a 43.4 a 44.4. Cuando pasamos esos datos a la biometría nos damos cuenta que si yo hubiese hecho la cirugía de catarata o la elección de lente intraocular previo al IPL, hubiese escogido, por ejemplo, un lente IQ de 22, y si meto los datos de las queratometrías post-IPL, hubiese elegido un lente IQ de 21. Es decir, que si yo hubiese colocado un lente pre-IPL, me hubiese equivocado en la selección del lente en una dioptría. Por lo cual, es primordial para nosotros como cirujanos refractivos hacer una evaluación de la superficie ocular y en caso de que esté disminuido la calidad y la cantidad de la grasa que sale a través de las glándulas de meibomio, debemos hacer un tratamiento de IPL en todo paciente que va a cirugía refractiva para lentes intraoculares premium. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Pérez. Y bueno, a continuación les presento a la doctora Nayeli Moreno, quien nos va a dar una charla el día de hoy bien interesante. Nayeli es especialista en córnea, cirugía refractiva y catarata también. Adelante, Nayeli. Buenos días. Muchas gracias, doctor Tiziano y todo el grupo de Oftalmo Córdoba por la invitación. Se han descrito diversas preparaciones provenientes de la sangre para promover la cicatrización de los tejidos. Dentro de estas, el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. El plasma se diferencia del suero en que éste contiene proteínas de la coagulación como el fibrinógeno y las plaquetas, que son ricas en factores de crecimiento. El plasma rico en plaquetas se obtiene mediante centrifugación
y contiene en pequeños volúmenes de plasma grandes concentraciones de plaquetas. Se estima que aproximadamente existen 2 o 3 veces más concentración de plaquetas en el plasma rico en plaquetas que en la sangre periférica. Además de plaquetas, el plasma rico en plaquetas contiene factores de crecimiento que son secretados por las plaquetas en una ráfaga inicial luego de su activación, y esta secreción se mantiene durante los primeros 7 a 10 días, que son los días de vida útil de una plaqueta. Estos factores de crecimiento participan en la angiogénesis y síntesis de matriz extracelular, participan en la proliferación y diferenciación celular y en la quimiotaxis, lo que se traduce en regeneración y cicatrización tisular. El uso del plasma rico en plaquetas se describe desde aproximadamente la década de los 70. Su uso inicial fue en pacientes con trombocitopenia y luego su uso se fue extendiendo en las distintas ramas de la medicina, incluyendo la oftalmología, donde podemos observar infinidad de artículos que demuestran su uso. Se ha utilizado, por ejemplo, en enfermedades de superficie ocular como el ojo seco post-LASIK. Se ha utilizado también en enfermedades como defectos epiteliales persistentes, úlceras neurotróficas, perforaciones corneales asociados al trasplante de membrana amniótica. También se ha utilizado en cirugía de glaucoma o cirugía de estrabismo, en el cierre conjuntival, en trasplante de células madre, y en lo que vamos a hablar el día de hoy es su uso en pterigion. Me detengo acá en este artículo que fue nuestra referencia principal para la elaboración de nuestro trabajo. Es un artículo publicado por el doctor Adrián Franco, médico oftalmólogo de acá de Argentina, que estudió el uso de plasma rico en plaquetas como adhesivo tisular autólogo en cirugía de pterigion. El uso de suturas en cirugía de pterigion es un método laborioso, implica tiempo de quirófano prolongado, además reacciones inflamatorias e incluso inducción al rechazo del injerto. Una alternativa a este puede ser el uso de plasma rico en plaquetas autólogo, que resulta un método sencillo, de fácil obtención, económico y por su carácter autólogo, mínimo riesgo de rechazo y de transmisión de enfermedades. Entonces, bueno, les voy a presentar nuestra técnica para la obtención del plasma rico en plaquetas. En el quirófano oftalmológico, en condiciones de esterilidad, se procede a la extracción de 10 ml de sangre que es almacenada en 3 tubos de citrato de sodio al 3.8%. Al mismo tiempo, el cirujano va preparando a su paciente y va iniciando la cirugía. Aquí podemos observar el almacenamiento de la sangre en los tubos que contienen, repito, citrato de sodio al 3.8%. Posterior a eso, se procede a la centrifugación en un solo paso a 1800 revoluciones por minuto. El quirófano debe tener una temperatura de 15 grados centígrados y la centrifugación se hace durante 8 minutos. Vamos entonces a obtener la separación de los 3 componentes, el componente de glóbulos rojos inferior, seguido por el componente de glóbulos blancos, que se compone de una capa blanca delgada, y posteriormente el plasma. De este vamos a aspirar 0.95 ml de la porción que se encuentra más próxima a la capa leucocitaria. Esto se hace de forma circular, tratando de no generar turbulencias. Posteriormente se va a añadir gluconato de calcio al 10%, el cual va a generar la activación de las plaquetas y la formación de fibrina. Luego de haber aspirado y combinado con el gluconato de calcio, esta preparación se introduce en baño termoestatizado durante aproximadamente 17 a 21 minutos en la mayoría de los casos, y debemos estar a una temperatura de 37 grados.
Cuando obtenemos el coágulo, lo posicionamos sobre la esclera y posicionamos nuestro injerto, como vemos en el video. Este es el resultado postoperatorio de nuestro paciente al mes, donde podemos evidenciar el injerto conjuntival que se encuentra vascularizado, adherido, y no evidenciamos ninguna irregularidad en la superficie ocular. Este es otro caso, a las 24 horas y al mes de operado. Otro caso, igualmente a las 24 horas y al mes. Un tercer caso, aquí tenemos la evolución a los 10 días y al mes. ¿En qué casos está contraindicado? En pacientes con trombocitopenia, es decir, plaquetas menores a 150.000, en enfermedades infectocontagiosas, HIV, hepatitis B o C, sea hematolinfoide, en pacientes que hayan consumido AINES 48 horas antes o glucocorticoides. Esto nos llevó a realizar un trabajo de investigación aleatorizado, donde incluimos 46 pacientes operados de pterigión primario y donde dividimos en dos grupos, uno para plasma rico en plaquetas y otro para sutura. ¿Qué estudiamos? El tiempo quirúrgico, la reabsorción del edema, síntomas y complicaciones y la recidiva. Este es un diagrama de dispersión donde nos muestra el tiempo quirúrgico observado en ambos grupos. Cada punto azul corresponde a casos individuales del plasma rico en plaquetas. Podemos observar un tiempo de 20 minutos con 29 segundos para el PRP versus la sutura 38 minutos, 36. Esto con un resultado estadísticamente significativo. Igualmente para el tiempo de reabsorción del edema, tenemos 6 minutos con 57 para el PRP en comparación con los 13 minutos, 6,57 días para el PRP en comparación con 13,20 días para la sutura. Esta es una imagen que nos muestra la diferencia a los 10 días, donde vemos la sutura, una inflamación importante en comparación con el PRP. Los síntomas postoperatorios son considerablemente más altos en los pacientes con sutura. Y con respecto a las complicaciones, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el PRP y la sutura, lo que quiere decir que es un método confiable. Dislocación se presentó solo en un caso y es importante recalcar que en este caso fue por frote ocular del paciente, cosa que hay que explicársela muy bien y detalladamente a los pacientes. No fue por mal funcionamiento del PRP, sino por frote. Y tuvimos un caso de necrosis que aquí les muestro las imágenes clínicas. Para llevar a casa, el plasma rico en plaquetas se obtiene de forma rápida, segura, de bajo costo y puede ser una opción para la fijación del injerto conjuntival en casos donde la fibrina comercial no la tenemos disponible. Es un coadyuvante quirúrgico eficaz y confiable para promover la cicatrización y reduce los síntomas y disconfort postoperatorio de los pacientes, inflamación y el tiempo quirúrgico de la cirugía. Además, su carácter de autólogo evita el riesgo de transmisión de enfermedades y reacciones anafilácticas o autoinmunes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Moreno. Sí. A continuación, el doctor Luis Miguel Oviedo, ampliamente presentado en la mañana del día de hoy, y quien nos va a dar su charla del día de hoy y si damos un plus. Luis Miguel es miembro de nuestra sociedad, forma parte de la junta directiva también. Adelante, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Sigfrido. Vamos a ver. Aquí abajo no tengo pantalla. Bueno, ya casi buenas tardes. ¿A qué yo llamo y si damos un plus? ¿Ok? Y no hablo de colocar un monofocal plus o un foco extendido o como lo queramos llamar. Ahora les voy a explicar esto. Varios de los exponentes o de los grandes exponentes en el glaucoma, como es el doctor Susana, el doctor Moraes, el doctor Schoff y el doctor Robert Rich, hablaban de por qué la gente se queda ciega por glaucoma, ya sea porque no estaban bien diagnosticados, ya sea porque no estaban propiamente tratados o porque había una falta del cumplimiento del tratamiento para el control de la enfermedad. Y por esto es que hoy en día, como han visto esta mañana, hay muchas herramientas que nos permiten ayudar a abarcar los últimos dos puntos, que es
tratar correctamente la enfermedad y que se cumpla ese tratamiento. Aparte de que tenemos esto que vemos acá. Tenemos pacientes que tienen años usando gotas, pacientes que tienen problemas de superficie ocular, pacientes que tienen daños en la conjuntiva, problemas a nivel de los párpados. Y como hablaba mi amigo Jorge, o sea, esto hay que solventarlo. No hablamos solamente de darle calidad visual a los pacientes. Hoy en día el tratamiento del glaucoma o la terapia para el glaucoma también habla de dar calidad de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que es una enfermedad que no se cura y que todavía no tenemos la cura, y sabemos que es una enfermedad que en algún momento va a llevar a estos pacientes a que se queden ciegos. ¿Okay? Por eso el tratamiento actual para el glaucoma ha cambiado y pasamos de usar múltiples medicamentos a abarcar láseres, dispositivos de liberación, cirugías mínimamente invasivas en glaucoma, cirugías mínimamente invasivas formadoras de ampolla y evidentemente nuestras clásicas trabeculectomía y tubos. Esto usando lo que todo especialista en segmento anterior y hoy en día yo creo que todo especialista en glaucoma tiene que saber, que es usar la cirugía de catarata y la facoemulsificación. Entonces, pasamos de esto a poder abarcar la enfermedad en etapas tempranas, en etapas leves y moderadas y poder prolongar este tiempo, ¿okay?, de ceguera o de este tiempo para que el paciente no se quede ciego. ¿Y a qué llamo yo dar un plus? Llamo a que esto lo conocemos todos, la cirugía de catarata, y luego proceder a hacer algo más, a otorgarle un regalo o a otorgarle un plus a la cirugía de catarata que nos permita tratar los pacientes con glaucoma. Es decir, es hacer más. Es tratar a esos pacientes leve a moderado que están usando múltiples medicamentos y poder hacer un procedimiento angular, disminuir la cantidad de medicamentos, mejorar la superficie ocular, que evidentemente a posterior nos va a permitir tener trabeculectomías o cirugías valvulares o MIPS, ¿okay?, con mejores resultados, cuidar la conjuntiva, como ya les había comentado, mejorar la calidad de vida de este paciente y evidentemente que sea rápido y que sea eficaz. Y dentro de todas las terapias que podemos hacer, tenemos al gran amigo Gustavo Espinosa colocando aquí un iStent de la casa de Glauco. Hablamos de un dispositivo en que disminuye entre un 26 y un 40% la presión intraocular. Aquí tenemos otros estudios que hablan de aproximadamente un 26% y una disminución de casi un 70% de los medicamentos. Tenemos el iDRUS Microshot de la casa de Alcon, que hace poco publicó el estudio Horizon de 5 años de evolución, donde el 50% de estos pacientes tenían presiones por debajo de 18 milímetros de mercurio, es decir, 50% de los pacientes no van a una trabeculectomía temprana. Evidentemente aquí están los resultados y como podemos recalcar, la disminución de estos pacientes que fueron sometidos a cirugía de catarata y a cirugía de colocación del implante del iDRUS también disminuían en una notable cantidad el número de medicamentos. Pasamos a hacer el Cahuc Dual Blade, que ya hablé en horas de la mañana, que es un dispositivo incisional que baja entre un 30 y un 40% la presión intraocular con una tasa de éxito de aproximadamente un 85%. Y el querido de la casa, de casi todos de los especialistas en glaucoma ahorita en Latinoamérica, que es el GAT, que es una cirugía aparte de efectiva en reducción de la presión intraocular, es súper económica. Estamos hablando de que un ProLene va a costar entre $2 o $4 dependiendo del país. Que este procedimiento abarca aproximadamente entre 30 y un 40% de disminución de la presión intraocular con una tasa de éxito hasta de un 90%, que es bastante bueno. En Venezuela, este estudio que está por publicar, que realizamos en la ciudad donde yo provengo, se acercan a los valores que ya les comenté anteriormente, que hablamos de un 43.36% de reducción de la presión intraocular. Y como ven arriba, prácticamente de 2 o casi 3 medicamentos pasamos a prácticamente ningún medicamento en estos pacientes. Y eso, que estos fueron, yo diría que mis primeros 50 GAT, hoy en día tengo una experiencia mucho más amplia en esto y evidentemente yo creo que mi porcentaje ahorita va un poquito más alto. Y como podemos ver acá, 2 señoras bastante felices, como estos tengo muchos casos, y podemos notar, o sea, a simple vista, cuál es el ojo que se operó, cuál es el ojo que se le hizo su análisis de superficie ocular, cuál es el ojo que se le hizo su tratamiento para IPL y cuál es el ojo que no está utilizando gotas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Oviedo. A continuación, la doctora María Alejandra Benavides, su segunda oportunidad aquí en este escenario de Oftalmo Córdoba y que también se desempeñó como nuestra coordinadora del Grupo Venezolano de Córnea. Bienvenida, María Alejandra, y adelante. Gracias. Bueno, agradecida por la invitación y no solo todo lo que tenemos que viajar, porque hasta para venir de Venezuela hasta uno nada un pedazo, pero nada más por venir con un buen vino y buenos amigos es lo máximo. Por supuesto que la catarata debe ser operada. ¿Y qué es lo que debe hacerse? La patología en córnea es muy variada y puede tratarse médicamente o quirúrgicamente o no tratarla. Entonces, sabemos que el estado de la córnea es crucial para tener el mejor resultado visual. Y si esta córnea requiere cirugía o la tratamos ambas condiciones o que voy a hacer un procedimiento combinado o secuencial. Lo importante en córneas patológicas es saber el compromiso que tiene la opacidad, si hay alteración de la superficie, ectasia corneal o son cirugías que tienen posqueratoplastia o postcirugía refractiva. Y todo esto nos lleva a la dificultad que podemos estimar la queratometría, el valor de la córnea o qué lente escoger y, como les dije anteriormente, si hacer un procedimiento combinado o la cirugía sola. Es importante la escogencia del lente, que el paciente entienda que no todas las córneas son para un tipo de lente. La cicatriz que tenga, la alteración que tiene epitelial crónica o una alteración endotelial. Debemos considerar la normalidad que impacta, el que tenga la córnea que impacta en la selección del lente. Y como hemos visto anteriormente, es importante optimizar la superficie ocular, sobre todo el ojo seco. Yo generalmente hago es importante el ojo seco y en esta alteración hago una facofilm siempre previo a la cirugía. Yo limpio previamente con solución yodada y me gusta hacer una facomulsificación del film lagrimal. Como les dije anteriormente, si hay alteración de la superficie, bien sea pterigion o bien sea como el paciente superior que tuvo un melanoma, es importante, o una alteración como una neoplasia intraepitelial, el tratamiento previo de todas estas alteraciones. En el caso de una neoplasia, que sea con interferón, 5-fluoracilo o mitomicina, y generalmente espero un año para, después de la resección del tumor, realizar la cirugía de catarata. Cuando tenemos córneas complicadas, importante la incisión, áreas de adelgazamiento o vascularización que pueda tener la córnea, sobre todo la visualización que podamos tener durante la cirugía, aumentar cosas que nos valemos como aumentar la iluminación, el reflejo rojo, disminuir la iluminación del microscopio directa, magnificar el campo y, bueno, por supuesto, la tinción de la córnea para optimizar la capsulorhexis o la colocación de anillos de Mayulgin o ganchos de iris. Por ejemplo, en la incisión, este es un paciente que iba a un endotelial y vean que tiene una ampolla filtrante un poquito grande, entonces lo ideal es hacer una incisión temporal. Como les dije, optimizar la superficie, es importante el uso de viscoelástico dispersivo durante la cirugía en la superficie dispersivo y lograr una buena dilatación y tratar de hacer la capsulorhexis por el lado que podamos ver mejor. La colocación de ganchos de iris, como les dije anteriormente. Yo soy muy pro gancho de iris, pero es importante la sutura de las incisiones posterior a esto. Para la tinción, para poder hacer la visualización de la cápsula. Y cuando tenemos una distrofia endotelial, vamos por el mismo camino, el cálculo del lente, la fórmula a escoger. Ahora lo que me varía es si hago el procedimiento combinado o lo hago solo. Sabemos que cuando tenemos una alteración endotelial, principalmente o es un DISEC o un DIMEC, y va a variar según la dureza que pueda tener la catarata. Entonces, probablemente, si tiene un FUX leve con una catarata, uno va a decidir realizar la catarata con seguridad y utilizar inhibidor RO. Por supuesto, una protección elevada endotelial y colocar viscoelástico, disminuir las maniobras en cámara anterior, posibilidad de efecto y informarle al paciente que a futuro puede recibir un procedimiento. Y como les dije que también podía ser tratada médicamente, existen técnicas quirúrgicas sin injerto y pudiéramos hacer un DIWET
o utilizar incluso el inhibidor RO. Ahorita tengo un poquito de experiencia en esto, es difícil la obtención para nosotros, pero se logra. Y bueno, ya cuando es una catarata más dura o ya tiene un compromiso importante, decidir si hace un penetrante o un endotelial. Sabemos las ventajas que puede tener el endotelial con el penetrante. Y por supuesto, yo generalmente lo hago combinado. Situación país, estoy haciendo más DISEC que DIMEC, pero por la obtención de las córneas, pero yo generalmente lo hago simultáneo. A esto va la selección del lente. Debemos recordar que la respuesta hipermetrópica que puedo tener por un DISEC o un DIMEC es de menos 1,25 o 0,50. Lactasia corneal, bueno, otro tema, la escogencia del lente y que puede uno tener una estabilidad previa con anillos. Y en la noche, después que opero el paciente, rezo porque no sé el cálculo posterior del lente. Con KR vamos por el mismo tema, importante la cantidad de incisiones, el compromiso que puede tener del eje visual, la evaluación del potencial visual con esa córnea. Es importante la colocación de la incisión, si voy a hacer una incisión corneal o una incisión escleral según la cantidad de incisiones. Y es importante de que si yo tengo un número de incisiones, ya de entrada la incisión principal debo no intersectar las incisiones, tratar de que no se me rompan las incisiones, no sobrellenar la cámara de viscoelástico y trabajar, recordar que esta córnea va a estar plana y trabajar para no infiltrar las incisiones. Según la cantidad de incisiones, probablemente voy a hacer la incisión principal para evitar la dehiscencia. Lente, como todos hablamos, los retos a alcanzar la emetropía en estas córneas. Voy un poquito más rápido porque me estoy ya a punto y bueno, la calidad, la cantidad según lo que voy a colocar del lente, según las incisiones que hay, voy a dejar el paciente 0,50, 1 o 2 de miopía. En cirugía de catarata con queratoplastia penetrante, la incisión, la tinción y algo importante es cuando voy a hacer la capsulorhexis. Nosotros estamos peleados, en Venezuela estamos peleando con todo el mundo, con Chile, con Argentina, y la idea es que tenemos un contrincante grande cuando tengo una catarata blanca y en este caso nosotros somos Venezuela, y el contrincante argentino es un poquito más grande. Entonces, importante de que no haga una bandera argentina cuando esté haciendo una cirugía de catarata en estos casos. Y seguimos peleados con el vino tinto y el fútbol, pero bueno, nos amamos Venezuela y Argentina. Y lo que trato es de que no tenga una bandera argentina cuando esté haciendo una cirugía de catarata. Tuve la ventaja, no tengo interés económico con Alcon, pero pudimos utilizar la punta de Phaco, el Active Sentry, que tengo una manipulación en cámara anterior porque me mantiene una buena presión en la cámara anterior y la facilidad en estos casos, que es complicado, poder hacer un Phaco con las mejores condiciones y una cámara anterior estable. Discúlpenme que me pasé unos segundos o unos minutos, y lo más importante de una córnea patológica es el diagnóstico y planificación del procedimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, María Alejandra. A continuación quiero presentarles al doctor Ángel Pineda, quien adicionalmente es Premio Nacional de Oftalmología, y nos va a presentar un video de blancopunción fallida. Adelante, Ángel. Buenas tardes, muchas gracias a Noé, Germán, Tiziano y Andrés por la invitación a este magnífico congreso. Yo les voy a hablar, colocar una cirugía que fue un poquito complicada, una catarata blanca hipermadura, y bueno, lo que conocemos por nuestro querido amigo Ariel Blanco, hacer una blancopunción. En este caso, bueno, traté de hacer la blancopunción y introduje mi aguja en el limbo y me dirijo hacia el centro de la catarata. Entonces la movilizo para ver que salga algo. Sin embargo, no salió y se me ocurrió la gran idea de aspirar. Perdí cámara, la cámara se aplanó,
Entonces, bueno, vamos a colocar azul. El azul lo coloqué a través de la entrada de la aguja, lógicamente no iba a entrar de forma adecuada. Vamos a hacer una paracentesis, me llevo algo el iris con la paracentesis, sin embargo coloco el azul y ahora vamos a proceder a hacer la incisión en córnea de 2.2 milímetros. Entonces, ahora coloco el viscoelástico dispersivo y vamos a ver qué tenemos aquí. Trato de hacer la capsulorhexis, pero vemos cómo la cápsula tiene una rigidez inusual. Trato de irme por otra parte, ahí ya se comienza a ir hacia la periferia y llega un momento en que se me detiene y trato de traccionar, pero no puedo, trato de irme por otro lado y nada, no puedo. Entonces, bueno, ya la cápsula está abierta con 3 porciones grandes de cápsula, no he podido quitar ninguna, bueno, ya ahí quité una pequeña porción y dije, bueno, vamos a hacer la facomulsificación, ya está abierta la cápsula anterior y yo estoy usando el facomulsificador Veritas de la casa Johnson & Johnson y vemos que a pesar de ser una catarata blanca hipermadura, no es dura y comienzo a traerme el núcleo y a irlo emulsificando. Vieron que no fue difícil. Ahora vamos a aspirar los restos corticales, teniendo cuidado de no aspirar esos flaps de cápsula anterior que quedaron. Ahí trato de aspirar y ustedes se van a dar cuenta que hay una fibrosis en la cápsula anterior. Sigo aspirando debajo de uno de los flaps y lo puedo aspirar sin ningún problema. Aquí aspirando, fíjense cómo eso que vemos es una fibrosis de la cápsula anterior. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que la cápsula posterior está intacta, no la rompí. Generalmente en la mayoría de los pacientes en donde tenemos bandera argentina, esa abertura de la cápsula anterior no se va hacia la cápsula posterior, pero tenemos que tener cuidado con las maniobras. Vemos la fibrosis en la cápsula anterior que les había mencionado y ahora, bueno, vamos a colocar viscoelástico, vemos qué tan grande es esa fibrosis. Colocamos viscoelástico cohesivo, amplió un poco la incisión y en este caso, bueno, ya tenía planificado colocar un lente de 3 piezas, un Sensar AR40, que es un lente excelente. Siempre en estos casos de catarata blanca hipermadura me gusta ir preparado con un lente de 3 piezas por si hay una ruptura de la cápsula posterior y poder colocar el lente encima de la capsulorhexis. Lo introducimos con rotación. Entonces, esta cápsula, bueno, me interesa quitarla para que no me vaya a producir ahí una adherencia al área pupilar y a producir una discoria. Entonces, con una microtijera la introduzco por la paracentesis y trato de cortarla. Y vuelvo y me voy por la incisión principal y termino de cortarla. Y ya en este momento estoy completamente seguro que la cápsula posterior está íntegra, entonces puedo hacer maniobras un poquito menos delicadas, que son introducir la cánula de irrigación, aspiración por debajo del lente para aspirar el viscoelástico. Me gusta siempre hacer esto en todos los pacientes que opero con FACO para evitar hipertensión ocular en el postoperatorio y para evitar también TAS, que muchas veces cuando queda viscoelástico en cámara posterior detrás del lente puede producir el síndrome de toxicidad del segmento anterior. Y bueno, doy un punto y terminó la cirugía.
Entonces, bueno, cada vez que no tenemos una capsulorhexis anterior continua, sea por una bandera argentina, como en estos casos, no significa que se vaya a romper la posterior, pero siempre lo debemos tener en mente. Muchas gracias. Gracias, doctor Pineda. A continuación, la doctora Vanessa Romero, quien es miembro de nuestra sociedad y especialista en cirugía refractiva y segmento anterior, quien va a presentarnos su conferencia hoy de cirugía extracapsular, salida de escape segura. Muy buenos días, agradecidas por la invitación, sobre todo a Tiziano y Andrés, quienes hace un tiempo me recibieron en su clínica y permitieron que mi formación mejorara muchísimo, así que gracias por la invitación. Bueno, yo quiero hablarles un poco sobre la cirugía extracapsular y por qué hablar de cirugía extracapsular en estos tiempos donde la cirugía facorrefractiva es la clave. Queremos hacer cirugías donde los pacientes estén viendo mucho mejor. Estamos buscando que los pacientes, cuando vayan a cirugía de cristalino, no solo se resuelva la patología del cristalino, sino que tengan una calidad visual mucho mejor. Entonces, la cirugía es facorrefractiva. Además, se cuenta con simuladores que ayudan a quienes están aprendiendo sobre esta técnica a tener entrenamiento constante y habilidades que le permitan hacer la facomultiplicación de manera eficiente. Y además, la inteligencia artificial nos está acompañando para que esos procesos sean muchísimo mejor, sobre todo en el tratamiento y diagnóstico, pero eso no ocurre en algunas latitudes como es en mi país. La OMS estima que el 90% de las discapacidades visuales ocurren en países de bajos ingresos y no es, o es muy bien conocido últimamente que la situación en nuestro país no es muy buena y esto se evidencia sobre todo a los pacientes que van a la consulta hospitalaria. No contamos con recursos tecnológicos eficientes y de alta calidad como pudiese ocurrir en la práctica privada, donde contamos con equipos de alta tecnología, pero el número de pacientes que acude a la consulta hospitalaria es muy alta. Y esto nos lleva a recibir pacientes con casos muy complejos, donde la patología del cristalino está muy avanzada y no contamos con la experiencia o los equipos tecnológicos que nos ayuden a ofrecerle a nuestros pacientes, además de la corrección de su patología, una calidad visual adecuada. Es por eso que la cirugía extracapsular se ha vuelto una técnica de elección, sobre todo en nuestros centros hospitalarios, por ser una técnica económica, requerir poco recurso tecnológico y el personal debe estar muy bien capacitado, es decir, cirujanos y enfermeros conocer la técnica para que el proceso sea mucho más rápido. Y es por eso que se ha convertido en nuestra práctica hospitalaria como una vía de escape para resolver esta patología del cristalino. Esto es un poco de las estadísticas que hemos manejado en los últimos 6 meses. Vemos que hay un alto número de cirugías que practicamos por la extracapsular, un 42%. Es muy alta. Y esto esperamos que se reduzca para poder favorecer a nuestros pacientes que no tienen tantos recursos. ¿A quiénes les indicamos esta cirugía extracapsular? Esto va a depender mucho de la habilidad quirúrgica del cirujano, del entrenamiento que tenga en esta técnica, porque si bien tiene una curva de aprendizaje un poco elevada, el cirujano debe conocer muy bien cada uno de los pasos del procedimiento y evidentemente el balance riesgo-beneficio que va a traer para el paciente. Inicialmente está indicada o lo practicamos a pacientes que tienen cataratas brunescentes o negras. Hay un alto número de pacientes que están acudiendo a la consulta con estas características y hacerles facomultiplicación con equipos que no son de tan buena calidad, el resultado del que esperamos no sería bueno. Es preferible hacer una cirugía extracapsular para que los resultados, con una muy buena técnica, el paciente tenga resultados óptimos. Un contagio endotelial bajo, sobre todo porque si queremos hacer
Sabemos que en la sala hay cirujanos que manejan cristalinos densos con facomulsificación, haciendo técnica con el viscoelástico o manejando los parámetros del facomulsificador, pudiésemos resolver este tipo de cataratas, pero si no cuentas con todo el equipamiento y la tecnología, esto hace que optemos por la cirugía extracapsular. Y el momento de convertir. Es importante, sobre todo a quienes están iniciándose en cirugía de cristalino, tener herramientas al momento que la cirugía por facomulsificación se complique, sepan cómo convertir y salir ilesos de las emergencias durante la cirugía de facomulsificación. Bueno, algunos tips, sobre todo, esto no lo puedo repetir aquí, para quienes inician en la técnica, tener que salir de acá. Vamos a salir de aquí un segundito. Mientras resolvemos este pequeño percance técnico, quisiera hacerle una pregunta al panel, al doctor Pérez Bustamante, quien también forma parte de un centro privado donde se hace formación en cirugía de catarata. ¿Recomienda usted, doctor, que se entrene hoy en día a los residentes primero con cirugía extracapsular, luego con faco o directamente a la faco? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que todos los residentes desde que comienzan el primer año tienen una sesión de wet lab una vez al mes, que es un cambio de los últimos años donde vemos que los residentes mejoran mucho su técnica quirúrgica previo a la cirugía en manos. Y la otra cosa es que es correcto, nosotros empezamos a mitad de segundo año los residentes comienzan a operar extracapsulares y es en tercer año cuando ya comienzan a operar facomulsificación. Yo creo que aunque la técnica es un poco, para mi gusto es más difícil, creo que es la manera como se debe empezar la cirugía de catarata. Perfecto. Si ya tenemos resuelto el problema técnico, ¿aún no? En lo personal, pienso que de alguna manera sí es importante en nuestra formación manejar la cirugía extracapsular de catarata. Como bien nos está mostrando la doctora Romero, puede ser una vía de escape cuando tenemos ciertas complicaciones que son un poco indeseadas durante la cirugía o en aquellos casos especiales en los cuales el estatus de la catarata es muy dura o el contagio de células endoteliales es bajo. Lo que esperamos que al momento de la cirugía extracapsular hacer una buena disección en la conjuntiva, que sea más o menos del tamaño de la incisión planificada, que no sea muy amplia. Al momento de hacer la herida corneoescleral, mantener los planos de la incisión y extenderlos hacia los lados laterales, porque eso facilitará el momento de extraer el cristalino, que sea mucho más fácil en una sola pieza completa. Hacer una capsulorhexis circular continua bastante amplia, que facilite la movilización del cristalino en la cámara anterior. Además, mantener la cámara anterior lo más cerrada posible, si puede en el momento de hacer la aspiración de los restos corticales, tomar previamente un punto o un par de puntos para mantener la cámara anterior lo más cerradita posible y evitar complicaciones. Además, o hacerles saber a los residentes que se están formando, porque sé que en la sala es importante aprender la facomulsificación, porque eso va a ser una herramienta constante en nuestra práctica médica. Sin embargo, es importante que en el arsenal de técnicas que tengamos tomemos en cuenta la cirugía extracapsular, porque nos va a ayudar a resolver algunos casos que sean bastante complejos. Bueno, nada. Disculpen los inconvenientes técnicos y bueno, seguimos con la presentación del doctor Sigfrido. Felicitaciones. A continuación, el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, el doctor Sigfrido Miranda, y además capitán del equipo que trajimos a Oftalmo Córdoba, nos va a hablar sobre las complicaciones de catarata a través del VM. Podemos ponerle la pantalla a la doctora mientras el doctor Miranda resuelve el problema técnico. Por favor. Buenos días.
Es un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Gracias al doctor Tiziano y a todo el grupo de Oftalmo Córdoba. Siempre es un placer volver a Argentina, la que considero mi casa, mi lugar de formación como retinólogo. Y realmente hoy le vengo a hablar de un tema que puede sonar controversial o diferente el título, que es cuando todo está perdido. Y realmente, pues cuando todo está perdido no existe ningún conflicto de interés. Espero que en algún momento exista, porque ese cuando todo está perdido es lo que pensamos cuando vemos a un paciente que tiene un diagnóstico de retinopatía estadio 4 o 5. Es un chip que nos enseñaron desde la formación de que ya no existía nada para hacer. Todo está perdido, está muy pequeño para operar, no se producen resultados, igual se quedan ciegos, es peligroso, pero realmente todo ha cambiado de 5 años para acá, la técnica se ha modernizado y a ese niño prematuro que nunca va a conocer la luz del sol y los papás que se involucran en ese trágico diagnóstico, le podemos dar 80 años de visión. El que un niño ciego o un prematuro se quede ciego es una pérdida estimada de 80 años visuales para cada niño. Tenemos que recordar que la cirugía en ROP5 es una urgencia, pero una urgencia que puede tener una preanestesia adecuada, aunque pese 1.200 gramos, 1.500, 1.900 gramos. ¿Por qué hay que operarlos? Porque vamos a estimular algo muy importante como el ciclo circadiano, vamos a tener niveles adecuados de liberación de melatonina y cortisol, lo cual va a llevar a un aumento y a la mejoría del neurodesarrollo, y sí se debe operar. Son niños que pueden tener antes visiones de percepción de luz, que la percepción de luz es importante porque hace que levante la cabeza, tenga sostén cefálico, busque la luz y sepa cuándo es de día oscuridad y libere cortisol. Pero con las técnicas actuales, un ROP5 puede llegar a agudezas visuales de 20-200. Entender que el ROP5, el desprendimiento, no es el típico desprendimiento de retina regmatógeno, es un desprendimiento de retina traccional, en donde tenemos la atracción que da el vitrio de manera centrípeta a la retina y la lleva a formar diferentes tipos de embudo. Ese embudo va a hacer que se forme la membrana retrolectal hacia el cristalino, que hace el mismo cristalino una atracción centrífuga hacia el vitrio. Eso es lo que nos va a dar la configuración del embudo en la retinopatía del prematuro. Cuando vamos a evaluar un ROP5, ¿qué tenemos que evaluar? La profundidad de la cámara anterior, cómo está ese segmento anterior, si se formaron sinequias y si tiene o no dilatación pupilar, porque eso nos puede cambiar el plan quirúrgico. Y tenemos que entender que el estadio 5 ya no nos quedamos solamente en embudo cerrado o embudo abierto, la clasificación cambió y esta nueva clasificación nos da nuevos parámetros y nuevas técnicas quirúrgicas. Tenemos el 5A, que es un embudo abierto, el 5B, un embudo cerrado, pero sin fibroplasia retrolentral, el grado C, que ya es la formación de la membrana hacia el cristalino, que fue lo que describió Terry en 1945, y el grado D, cuando ya hay descompensación del segmento anterior, edema corneal y sinequias y por lo tanto pérdida del eje pupilar. ¿Cuáles son los tips en la cirugía de ROP? Entender que no es un ojo pequeño. No es que yo voy a operar un adulto en un ojo más pequeño, vemos las diferencias de eje axial, de configuración de la cámara anterior y de la córnea, y que son espacios tan reducidos en donde el puerto de entrada generalmente es a 0.5 milímetros del limbo. Utilizamos trócares solo en estadio 4, no estoy operando un adulto, no es el mismo entrenamiento de la cirugía de retina de adulto. El enemigo aquí no es la hialoides posterior, es la hialoide anterior. El estadio 5 lo manejo por cirugía por cámara anterior y no estoy operando un desprendimiento de retina regmatógeno, y ahí es cuando vienen muchos errores en la cirugía. Antes de operarlo debo tener un eco bien estudiado para los diagnósticos diferenciales, que se los voy a mostrar la importancia, y la única contraindicación es que la longitud axial ya esté reducida, el paciente esté evolucionando a una tisis bulbi o que el potencial visual evocado ya dé negativo, y tenemos que ver si hay presencia de bucles retinianos que hablan de la presencia de la membrana retrolental, que es muy importante retirarla por completo. Podemos confundir un ROP, aunque parezca al lado de los pelos, sucede con un retinoblastoma, con una persistencia vascular fetal y con una enfermedad de COVAX. A través del eco con baja ganancia podemos diferenciar un ROP de un retinoblastoma, ya que operar un retinoblastoma es condenar a un niño a una malignidad terrible con diseminación y metástasis del cáncer. ¿Por qué se nos quedó ese chip que la cirugía en ROP no servía? En los años 80 y 90 hacían cirugías a cielo abierto con trepanación corneal,
que llevaba lamentablemente a quisincoroideos, hemorragias masivas y a que esos niños pasaran a una tisis bulbi de manera rápida. Todo esto ha cambiado en el estadio 4A y 4B. Como vemos aquí, sí colocamos trocar. Son trocas que a través de impresión 3D los he hecho más altos, ya que el trocar de adulto quedaría muy largo el trocar y puede generar hemorragia. Y aquí entramos a 0.5 milímetros, no trabajamos igual que en el adulto, no vamos a quitar la hialoides posterior, hacemos una vitrectomía sencilla y podemos llegar a agudezas visuales posoperatorias de 20-40 en estadio 4A y 4B. Entender que el estadio 5 no voy a usar trocar. El trocar lleva a una hemorragia coroidea masiva y a hemorragias totales. ¿Por qué? Porque yo no voy a entrar en la retina, estoy entrando directamente en la obra serrata y la coroides porque toda la retina está desprendida y pegada al túnel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este tipo de cirugías que normalmente se hacen es en medio hospitalario, lo que hacemos es trabajar por cámara anterior. El trabajo por cámara anterior es por vía limbar, en donde se coloca un mantenedor de cámara anterior. En ese momento todavía utilizábamos el de adulto un poco más largo. Se hace una lesectomía vía limbar y se trata de hacer una capsulotomía posterior. Esa capsulotomía posterior la podemos hacer con la diatermia del vitrector o lo podemos hacer en el caso del equipo Early, tiene radiofrecuencia que funciona muy bien y permite aperturar el túnel. Esta primera apertura del túnel es el 20% del éxito. El ver ese semirreflejo rojo. Luego con tijeras de 23G hacer una disección retrocaxular, tratar de hacer un espacio muy bien delimitado entre la cápsula posterior y lo que sería el cuerpo ciliar, porque ahí es donde vamos a buscar las membranas que nos pueden llevar al éxito quirúrgico. Una vez que tenemos que vamos cortando con mucha calma, con cortes bajos, aquí no me sirven los vitrectores de corte alto porque el vítreo del prematuro es un vítreo denso, duro, que no tiene fibras de colágeno, hacemos la vitrectomía posterior en donde no voy a traer la hialoides posterior se deja, la vitrectomía se hace con corte de 1750 y luego nos vamos a buscar la disección de la proliferación del cuerpo ciliar. Ahí se produce una membrana que es la que me va a taponear el cuerpo ciliar y va a hacer que esos niños vayan a tisis bulbi porque no van a producir humor acuoso. El cuerpo ciliar se vuelve tóxico por la membrana. Entonces 360 grados con una tijera de 23G vamos a tratar de hacer una leve indentación para traer esa membrana y en ese momento le comentamos al anestesiólogo porque puede hacer cambios cardiovasculares. No usamos perfluorocarbono, no usamos silicón, se deja viscoelástico, cohesivo pesado, casi 12 C, se reabsorben sin reacción inflamatoria al mes de operado y ellos van a quedar con ese desprendimiento de retina periférico porque ya la retina está desprendida, lo que hago es abrir el embudo y eso va a permitir que se mantenga así a lo largo del tiempo, cada vez se va viendo menos la tracción central, se va haciendo muy periférica y pueden llegar a visiones de 20-200 en visiones que antes se consideraban que no iban a ver. Actualmente ya hemos modificado, ven que el trocar es un poco más pequeño, utilizamos ganchos de iris cuando no hay tracción pupilar y lo importante es retirar primero esa membrana. Complicaciones, sí están descritas complicaciones, sobre todo en las personas que no tienen entrenamiento, es decir, retinólogos de adultos que se atreven a operar niños. La más común es entrar al espacio subretiniano y ocasionar hemorragias masivas. ¿Por qué es importante operar y cuáles son los mensajes que se lleven a casa? Esas son dos prematuras operadas, hermanitas, la de verde estadio 5, la de rosado estadio 4, la de 4 tiene visión de 20-40, la verdecita que está sonriendo tiene visión de 20-200, corregida. Entonces, el mensaje más importante es que no es una condena de pérdida visual total. No estoy operando el ojo de un adulto, es necesario una curva de entrenamiento, una formación en retina pediátrica y en ROP, la curva es diferente, no es necesario el uso de perfluorocarbono ni de silicón, no hacemos tanatología en los niños, dejar silicón es hacer tanatología en esos ojos. La retina periférica siempre va a estar desprendida, por favor, si ven un niño prematuro operado, no le digan la cirugía no sirvió para nada, sigue desprendida. Es el resultado periférico que se va a quedar y en cirugía de retina pediátrica menos es más, mejor lo bueno que lo perfecto y la guía para saber cómo van evolucionando o si debemos operar es el potencial visual evocado y el ultrasonido.
No está todo perdido. En retinopatía el mensaje es como en la situación en Venezuela. Vamos hasta el final para dar 80 años de visión. Y muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias, Liz. Bueno, ahora sí, para culminar el segmento de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, el doctor Sigfrido Miranda con su charla de VM. Bueno, en lo personal quiero darle gracias al equipo de directores de Oftalmo Córdoba por su amable invitación. La intención del día de hoy es que conversemos un poco sobre la evaluación de complicaciones quirúrgicas que pueden ser vistas a través de la biomicroscopía ultrasónica. Conocida básicamente por sus siglas en inglés VM, es una técnica diagnóstica donde utilizamos ultrasonido de alta frecuencia y que nos permite ver con alta resolución las estructuras o los elementos propios del globo ocular. Y la ventaja, esto nos permite hacerlo en vivo, y la ventaja de esta técnica es que nos permite, toma una gran importancia cuando vamos a evaluar elementos visuales donde hay una pérdida de la transparencia de los elementos transparentes del ojo, valga la redundancia, y estructuras anatómicas que se encuentran detrás de zonas no transparentes. La primera consideración, pues que no se puede realizar diagnósticos tisulares con esta técnica a pesar de su resolución, y que siempre tenemos que tener en cuenta como punto de referencia máximo el espolón escleral. Bien, hablemos sobre las complicaciones debido a la utilización de lentes intraoculares de cámara posterior. En principio, bueno, vamos a compartir una serie de casos con ustedes. Vamos a ver si este pointer me ayuda aquí porque es digital. Aparentemente, a ver, sí. Aquí podemos ver esta zona donde vemos que se encuentra la óptica del lente en cámara anterior y las hápticas se encuentran atrapadas detrás del iris. En este segundo caso, podemos ver cómo el áptica se encuentra plegada por delante. Vemos que el lente se está inclinando. En la siguiente vemos que pasa exactamente lo contrario, vemos el áptica que se ubica por detrás del lente, produciendo una anteriorización de la zona superior del lente intraocular y la correspondiente subluxación. Adicionalmente, si quisiéramos medir el grado de subluxación, lo pudiéramos hacer inclusive. Este es un caso en el cual el paciente fue planificado por un implante secundario de lente con fijación de lente esclera y los resultados refractivos no fueron óptimos. Hicimos la evaluación del caso y vemos que el lente se encuentra bastante posteriorizado, casi a 1 milímetro de la cara posterior del iris. Veamos ahorita la evaluación de complicaciones debido a la ubicación de lentes fáquicos. En este caso vemos un lente de tipo Artisan, donde podemos darnos cuenta que efectivamente hay una iridectomía permeable. Ya comenzamos a darnos cuenta de que el lente no está muy simétrico dentro de la cámara y que está un poco descendido y que la parte inferior, si midiéramos el clearance del lente, probablemente estuviera comprometido ese clearance. Seguimos explorando el caso y nos damos cuenta que efectivamente la fijación del lente también se encuentra descendida. Estos son casos en los cuales ya hay edema estromal, en donde no podemos visualizar bien qué es lo que está pasando en la cámara anterior con ese lente. Este ya es el caso con un lente, el famoso lente Cachet que fue retirado del mercado. Vemos la zona, el lente colocado en cámara anterior, un clearance endotelial que está dentro de unos valores aceptables. Cuando hacemos la medición también del vaulting, vemos que también ocurre eso, pero este paciente comenzó a presentar una zona de opacidad localizada a nivel de la córnea. Analizamos el punto de apoyo de este lente, que es un lente de apoyo angular, y cuando vemos en detalle lo que está ocurriendo en la zona, vemos que efectivamente hay una zona de contacto endotelial que es el responsable del inicio de la descompensación. Ya a nivel corneal, si bien es cierto, el equipo de predilección para evaluar una córnea es el OCT, pero este equipo también muestra las bondades de poder analizar córneas que están comprometidas ya con un edema estromal. Efectivamente podemos hablar de la presencia de bulas y sobre todo ver qué ocurre detrás de estas zonas con compromiso corneal con edema. Aquí estamos viendo cómo efectivamente la cámara anterior se ve disminuida a expensas de un aumento del espesor corneal y que probablemente haya aquí alguna presión positiva que esté empujando ese lente hacia adelante y contribuyendo a esa disminución del espacio de la cámara anterior. Este es un caso donde ocurre lo contrario, un paciente con queratocono que fue operado de cirugía de catarata y bueno, ya aquí comenzó el compromiso en el ápex corneal con pérdida de la transparencia. Aquí inclusive pudiéramos medir la paquimetría si lo deseáramos.
Un caso de un paciente con un rechazo corneal, donde podemos ver las uniones entre la córnea receptora y la donante. La córnea se encuentra efectivamente ya descompensada. Podemos ver que hay zonas de sinequia, inclusive sinequias posteriores del iris. Este es un caso donde vemos que es un paciente que fue operado de una lesión conjuntival, tuvo una recidiva de la lesión y podemos evaluar cómo se encuentran los planos anatómicos encima de la córnea a la hora de planificar una segunda cirugía. Vemos cómo se encuentra bastante respetado el plano por encima de la córnea y en el limbo vemos que hay una pequeña pérdida de esos espacios y aquí podemos ver cómo se aclara nuevamente a nivel de la esclera. Complicaciones a nivel de la cámara anterior, pues en este caso que les voy a presentar aquí, esto es un caso complicado de un paciente donde había una pérdida completa de la transparencia corneal. Es un paciente operado de retina donde el silicón se trasladó hacia adelante en la cámara anterior, aquí lo podemos ver con más claridad. Este caso el paciente le colocaron un tubo de AMET, vemos el recorrido del tubo de la válvula a través de la esclera y su salida a nivel de la cámara anterior. Cuando hacemos un cambio en el corte, podemos ver que efectivamente pues, la salida del tubo de la válvula AMET se encuentra en contacto con el endotelio, produjo la descompensación corneal y vemos que hay un proceso inflamatorio que se está llevando con una presencia ya de sinequias anteriores. En este caso que estamos viendo acá, lo que estamos viendo es una medición de lo que es la cámara posterior, no la cámara anterior. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que el iris se encuentra sinequiado en los 360 grados de la córnea. ¿Qué es lo que ocurre? Esta ya es una córnea completamente descompensada y es un paciente que va a ser planificado para una cirugía de trasplante corneal. Lo importante de planificar bien nuestras cirugías para saber qué es lo que está ocurriendo detrás de estas opacidades. Ya para ir finalizando, complicaciones a nivel de la cámara posterior, un paciente con una ruptura capsular que está siendo planificado para un implante secundario de lentes. Vemos con la presencia de restos corticales a nivel del saco capsular. Muy fácil evidenciar la discontinuidad de la cápsula. Vemos que la cantidad inclusive de restos corticales me está anteriorizando el iris. Cuando nos vamos un poco más hacia la periferia, nos damos cuenta que efectivamente tenemos algo más de soporte, más la presencia pues no solo de sinequias anteriores, sino de sinequias posteriores. Este caso en particular, pues un paciente que se le colocó también un implante de manera secundaria, fue colocado a nivel del sulcus. Vemos cómo efectivamente las ápticas se encuentran ubicadas detrás del iris, apoyadas exactamente en el sulcus. Es un paciente que posteriormente desarrolló un síndrome de UGH modificado y cuando comenzamos a analizar bien las causas nos damos cuenta que efectivamente hay una zona de contacto de la cara posterior del iris con la superficie de la óptica del lente, siendo este roce constante el responsable del síndrome. Por último, quiero agradecerles por su atención y por haber asistido a este simposio de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Muchísimas gracias. Todavía tenemos tiempo si quieren hacer algunas preguntas. Sí, quisiera pues dirigirle una pregunta a la doctora María Alejandra Benavides del panel, por favor. Para nuestros residentes, ¿qué complicaciones nos das a los residentes cuando tienen que comenzar poco a poco, claro, junto con un mentor al lado, un tutor, a enfrentarse a este tipo de casos? ¿Qué recomendaciones les darías como perlas iniciales? ¿Qué procedimiento? Ya con pacientes de cirugía de catarata con córneas complicadas. Bueno, como dijo Jorge, generalmente yo no trabajo en hospital, me gusta mucho la docencia, pero parece tonto, pero los residentes, algo básico como colocarse en el microscopio, la preparación ante el microscopio, el sitio, la máquina, el faco, todo, es algo que la gente no lo ve, pero eso es así como un plan de vuelo. Y yo se los recalco mucho a los residentes. Yo doy clase en el curso básico, pero no quirúrgica. Pero es algo importante para estar preparado a eso. Muchísimas gracias, doctor Oviedo.
es importante lo que usted nos comentó en la mañana de hoy y es conocido por todos el disconfort que tienen muchos pacientes de glaucoma con el uso del tratamiento tópico con gotas, ¿no? Pero ya usted nos demostró lo importante que es cambiarle la vida del día al día al paciente, ¿no? Porque al final muchos de estos pacientes no tienen la sintomatología ocular que están presentando, lo que ellos sienten es simplemente el problema de superficie y ni siquiera es el tema de la presión intraocular elevada porque no lo perciben. Correcto, sí. Incluso hace poco di una charla y los estudios hablan de que el 60% de los pacientes que tienen glaucoma, que usan terapia tópica, tienen problemas de superficie ocular, a veces sintomáticos, a veces no sintomáticos. Ahorita con el advenimiento del queratograph, del Acriac, se ha indagado un poco más en ello. Y evidentemente hoy en día los nuevos manejos para el glaucoma, incluso reciente en la Academia Americana de Oftalmología, los presentaron, es usar la terapia tópica como coadyuvante o entre procedimientos. Y sigue siendo ahorita el primer manejo de entrada para el ángulo abierto, por lo menos el SLT. Entonces, para mejorar no solamente la visión, sino la calidad de vida del paciente. Perfecto. Gracias, doctora Chinchilla, por favor. ¿Qué limitaciones usted que trabaja a nivel hospitalario encuentra con el manejo quirúrgico de estos casos de pacientes con ROP? La limitación principal es que lamentablemente en los posgrados no hay una estructura en el que el residente pueda aprender a hacer el tamizaje correcto de ROP, porque una vez que se involucra y aprende a hacer el tamizaje, independientemente de que haga segmentos, oftalmopediatría o retina, le va a brindar grandes herramientas para poder seguir el manejo adecuado a esos niños. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad, doctores, por mantenerse en tiempo y bueno, le cedemos la batuta aquí al director. Bueno, Sigfrido, felicitaciones por el simposio. La verdad que estamos muy contentos de que hayan venido. La Sociedad Venezolana de Oftalmología es una gran sociedad. El año pasado tuvimos la suerte de poder estar en el congreso de ellos en Valencia y la verdad que organizaron un congreso clase AAA, la verdad que la pasamos bárbaro, nos trataron muy bien, un altísimo nivel científico. Aprovecho para contarles que el año que viene, en julio... Sí, para la segunda semana de julio va a ser nuestro evento nacional que están todos cordialmente invitados, Isla de Margarita. En la hermosa Isla de Margarita, así que están todos invitados, creo que es un súper destino para ir, el congreso no tiene desperdicio. Así que bueno, muchas gracias a todos, queremos darles la placa de Oftalmo Córdoba para que se la lleven. Gracias. Y no nos olviden. Bueno, ustedes son hermanos nuestros.